Hola, ¿cómo están? Yo soy Ramírez García, bienvenidos a otro video aquí en Hablemos y bueno, pues hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Por fin nos podemos conectar otra vez. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas. Sí, nuestra diferencia de horario es nuestra complicación, ¿no? Sí, eso es lo que hace difícil, pero bueno, pero ya se dio y qué bueno. Y estoy animada porque hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece pues bastante interesante y creo yo que es bastante fundamental. Y bueno, tiene que ver con nuestro testimonio del libro de Mormón. Este, no sé, a mí se me hace que es un tema importante porque creo yo que como mormones, bueno, algo principal es creer en el libro de Mormón. Y entonces, tanto Martín como yo, bueno, pues no sé, creo que hemos concluido que el libro de Mormón no es un libro verdadero. Y a mí me gustaría platicar con Martín en una plática así de entre amigos, pues cómo es que tú, Martín, llegaste a pues a esta conclusión. Y bueno, yo también te voy a compartir cómo es que yo llegué a esa conclusión. ¿Cómo ves, Martín? ¿Te parece el tema? Me parece excelente. Bueno, no, ya la audiencia me puede ver unos videos anteriores que ya he compartido mi experiencia dentro de la iglesia. Es curioso porque, bueno, yo prácticamente me crié en la iglesia y desde niño fui a la primaria y que los himnos, que siga el profeta, mi maestra enseña que el libro de Mormón y todas esas canciones que están aquí en la cabeza. Eh, y bueno, prácticamente uno fue teniendo un testimonio que básicamente fue como prestado, digamos, prestado porque desde los padres hacia los hijos, pero cuando yo estaba dentro de la iglesia se decía que tenía que tener un testimonio personal. Y bueno, yo debo ser sincero que oré, pregunté directamente a Dios si el libro de Mormón era verdadero y no voy a negar que en aquellos momentos yo sentí ese calorcito en el pecho y todo eso. Y yo me pregunto en las circunstancias que yo estoy ahora, porque ya la mayoría de la audiencia sabe que yo ya no practico ningún tipo de religión ni creo en ningún tipo de religión. Y yo durante todo este tiempo me he cuestionado qué pasa, o sea, qué pasó en ese momento. Y claro, o sea, mi mundo, mi burbuja era la iglesia. Todos mis amigos estaban dentro de la iglesia. Y mi vida, mi personalidad, todo estaba englobado dentro de esa burbuja. Por lo tanto, iba a ser lógico que iba a sentir esa paz, ese gozo que, que dicen también las escrituras. Sin embargo, como ya la audiencia puede ver que en videos anteriores yo hablé sobre mi experiencia a través de mi homosexualidad y todos los problemas que tuve en la iglesia y empezaron a salir las dudas, por lo que empecé a investigar por mi parte. Y cabe resaltar que cuando yo empecé a investigar esa información no estaba en español. De hecho, es muy difícil conseguir información de la iglesia en español, en el idioma original. Hay algunos trabajos de algunos youtubers y algunos canales por ahí que trabajan en eso, y ahí se puede obtener esa información. Y claro, fue ese quiebre al saber de que el testimonio estaba basado en algo que no era verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás en otros videos más adelante podamos comentar en concreto el tema arqueológico. Primero que todo, no había ninguna evidencia arqueológica de nada. O sea, yo sé que hay algunos youtubers, en algunos que son apologistas mormones, que tratan de justificar las supuestas evidencias que han aparecido, pero en concreto, si analizamos de una manera científica y metódica, no lo son, no son pruebas, no tienen cabida ni peso. Entonces, ya al, bueno, al haber una, entre comillas, contradicción entre lo que yo creía y lo evidente, lo concreto, lo objetivo, no concordaban. Entonces ahí se produjo un quiebre. Más que nada porque yo también, si bien no soy arqueólogo, no es mi profesión, y eso quiero aclararlo, yo soy geógrafo, pero de una u otra manera me relaciono con las ciencias ambientales,
tengo que estudiar la era de la Tierra de una manera científica. Entonces, todo lo que yo aprendí en la universidad no estaba acorde con mi fe. Entonces, ¿cómo se produce el quiebre? Porque ya mi fe es cree porque es así y así lo decretó Dios, y si tienes dudas en la otra vida, se te va a contestar. Pero acá dice, no me creas, solamente ve la evidencia que hay. Entonces, al haber ese quiebre, se produce, bueno, en la mayoría de los que hemos salido de la iglesia, esa famosa disonancia cognitiva, ese conflicto que existe en lo que tú crees, en lo que tú eres versus la realidad. Entonces, ahí empezó ya con mis dudas en concreto, pero aún así, por estaba hablando del 2015, yo tenía en mi mente así, pero igual puede que sea verdad, o sea, tratar de una u otra manera justificar la evidencia, o sea, pues justificar, perdón, mi creencia. Y bueno, ahí empecé a investigar a los distintos apologistas mormones y me doy cuenta que uno de los principales fundadores de la arqueología mormona, Thomas Ferguson, no sé si apostató, no recuerdo si apostató, pero sí él se alejó de la arqueología mormona porque no encontró absolutamente nada. Pero esto es una crítica para todos los creyentes, o sea, yo no puedo ocupar la ciencia para lo que me conviene y para lo que no, ya no, eso es metafórico. O sea, o es uno o es lo otro. No se puede ser lo medio. Como dice la misma escritura, no se puede ser ni de Dios ni del diablo. Tiene que servir a un solo Señor. Eso pasa como, por ejemplo, cuando existe una discordancia o una contradicción entre la creación de la Biblia versus cómo se formó la vida en la Tierra. Porque cómo se formó la vida en la Tierra, hablamos de millones y millones de años. La Biblia habla de días, pero esos días, según las interpretaciones de distintas religiones, se pueden hacer en miles de años, pero aún así no calza. Si fueran miles de años, serían, ¿cuántos? 6.000 años. Y la edad geológica son millones y millones de años. ¿Cómo pruebo la parte geológica? Hay sedimentos, hay fósiles, hay capas que yo puedo analizar, que esas capas se analizan con un método científico y se avala y se calcula a través de la física y la matemática para darte un valor concreto de que eso fue así. Y pueden datar el tiempo de cada fósil, etcétera. Pero los creyentes me dicen solamente cree, porque es así y Dios lo dijo. Entonces, y eso también pasa con el libro de Mormón. Es decir, hay algunos apologistas que dicen, oh, encontraron el nombre de Nahom o el NHM allá en el Medio Oriente, entonces porque algo que calzó, ya, sí, es evidencia del libro de Mormón. Encontraron algo que decía, hay muchas aguas, que eso puede ser una ciudad cerca de Guatemala, pero también hay muchas aguas en Ecuador, hay muchas aguas en Brasil, que son países tropicales. Entonces, no hay un lugar en concreto, por ejemplo, de dónde está Sarah Embla. Entonces, no había ninguna manera de poder hacer calzar la evidencia científica con el libro de Mormón y también en este caso también con la Biblia. Pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? Por lo menos existe Jerusalén, todos esos lugares que menciona la Biblia, Belén. Sí, de acuerdo, puede que existan, pero eso no quiere decir que sea real. Entonces, ¿me quiere decir porque Nueva York existe, entonces el hombre araña es real? No, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo puedo escribir una historia ambientada en un lugar conocido. Sin embargo, a través de todo esto y mis estudios personales y bueno, y mi desarrollo profesional, me han ido instruyendo que realmente la fe no es compatible con la ciencia. No puede ser que algunas cosas nomás calcen. Sí, pueden calzar, pero si son compatibles, tienen que calzar en todo. Y así fui perdiendo mi fe, el testimonio del libro de Mormón. Y bueno, ya si quieren saber en detalle mi historia, pueden revisar algunos videos atrás, que eso, con lo que acabo de decir, se ha ido sumando con mi experiencia y al final fui perdiendo la fe. Pues bueno, primero que nada me llama la atención, no sé, yo he escuchado historias de varias personas y mucha gente cuando empieza con esto de la escuela, ¿no? Sobre todo cuando, por decir en tu caso que estudiaste geografía y todo esto, o historiadores, o sea, personas que se dedican a esos ramos o que estudian eso,
empiezan como tú dices, con ese conflicto de, esta es mi fe, pero esto estoy aprendiendo en la escuela, estas son las pruebas que la ciencia me da y digo, a estas personas sí les afecta bastante. No eres el único que he escuchado, ¿no? Decir esto. En mi caso, por ejemplo, pues si estudias negocios o no sé, tal vez estudias medicina o trabajo social, cosas así como realmente no te metes tanto a esa parte científica de pruebas del libro de Mormón, arqueología y todo eso, entonces no te afecta de la misma manera. Bueno, yo veo eso. La otra cosa es de que, fíjate que me parece muy importante eso de decir, a ver, porque todo el mundo nos dice, es que nunca tuviste un testimonio, ¿no? Y yo a veces, o sea, al principio sí como que luchaba contra ese dicho de, no, sí tenía un testimonio, ¿no? Y a veces conforme va pasando el tiempo, yo digo, bueno, si era un testimonio, o sea, o como tú lo dices, ¿era algo prestado o era algo inculcado? O sea, algo que te mete en esa idea, ¿no? Yo lo veo ahorita con niños chiquitos, como desde chiquitos, ¿no? O sea, me da un poco de, como de desesperación, pero desde chiquitos les empiezan a enseñar, pues, que haz la oración, que tienes que decir amén, ¿no? Y empiezan a inculcar esas creencias. Entonces yo digo, claro, vas a crecer con esa idea. O sea, y tú vas a creer tener un testimonio y tú vas a creer que realmente crees en algo. Yo en mi caso, bueno, yo soy o fui converso de la iglesia mormona y creo que para mí lo principal fue obtener, digamos, el testimonio de José Smith, ¿no? Porque a final de cuentas él fue el que se supone tradujo el libro de Mormón. Y ya de allí, bueno, como que por, digamos, por lógica, el libro de Mormón tenía que ser verdadero. Y sí, o sea, los misioneros súper buena onda conmigo, súper amables, o sea, y te empiezan a decir, no, hermana, cuando hagas la oración vas a sentir como tranquilidad, paz y entonces, obviamente para mí es hacer una oración de esa manera, de irme a mi cuarto yo solita, orar y decir, Dios es verdad o sí o no, el libro de Mormón o la iglesia de Jesucristo, o sea, yo ponerme en esa, digamos, en esa situación para mí era completamente algo nuevo. Era algo así de, yo no hacía eso. Entonces, en el momento en el que yo me voy a mi cuarto, ¿no? Y me pongo a hacer mi oración, y entonces siento calma, pues obvio, porque estaba en calma, o sea, estaba haciendo mi oración en calma. No escucho nada, me siento tranquila. Y yo digo, oh, los misioneros me dijeron que eso iba a sentir y esa iba a ser mi prueba de que el libro de Mormón, de que José Smith era verdad, eran verdaderos, ¿no? Y este es mi testimonio. Entonces, como es algo, pues en mi caso como converso fue algo nuevo, una experiencia completamente fuera de lo común, pues yo dije, claro, esto es verdad, ¿no? Y de ahí, pues digamos, yo me aferré, me agarré y dije, sí, o sea, el libro de Mormón, la iglesia es verdadera. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, te empiezas a meter muchísimo en la iglesia al punto en que te rodeas completamente de la iglesia, tu vida es la iglesia y entonces, no sé, pues crees que estás en la verdad y que eres, uff, o sea, te sientes en un, digamos, en otro plano realmente, o sea, yo así me sentía, ¿no? Entonces, ahorita si me dicen, es que nunca tuviste un testimonio, entonces creo que tienen razón. Creo que no era realmente un testimonio. Sí, o sea, Es que no creo lo que es. exacto. Entonces, y la verdad, o sea, las personas que dicen ahorita, yo sí tengo un testimonio, estaría bien que analicen si es o no es algo inculcado o sea, creo que tienen Es que razón. mucha gente tiene distintas experiencias. Por ejemplo, cuando llegan los misioneros, a veces los misioneros llegan cuando las familias están pasando un mal momento, entonces llegan unos dos señores simpáticos que dicen que le vamos a ayudar, que es servicio, que te van a visitar todos los días,
y que tú esperas la llegada de los misioneros porque te alegran la casa. Por lo tanto, también ayuda a armonizar también las cosas, el ambiente. Eh, a mí me llama la atención porque cuando yo estaba joven, habían, bueno, yo tenía compañeros de muchas religiones como evangélicos, católicos, casi Opus Dei, habían adventistas, que tenían esa misma convicción. Y yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta otra? ¿Por qué siente esa misma convicción que siento yo? ¿Por qué la de él es falsa y la mía es verdadera? O viceversa. Entonces, al ir investigando la historia de cada religión, claro, los misioneros defienden que José Smith tuvo frutos. El fruto es el libro de Mormón, que es el pilar de la religión. Sin embargo, si yo voy a los adventistas también, según la versión de ellos también, la señora Elena de White tuvo sus visiones, dejó escritos como el deseado de toda la gente, y los adventistas que leen los escritos de Elena de White pueden testificar de que ella sí fue una profetisa de Dios. Entonces, yo pienso, ¿cuál es la diferencia entre por qué creerle a Smith y creerle a Emma de White, o creerle a Russell de los Testigos de Jehová, o a cualquier otro que haya inventado cualquier otra religión de estos que vienen de Estados Unidos? Suena muy comunista eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, y ahí empezó también mis dudas, o sea, porque, claro, ninguna te ofrece un fruto en concreto, porque todas están basadas en un concepto que se llama fe. Y la fe es creer en algo que no se ve, pero no así si es verdadero o no, porque obviamente las doctrinas de cada religión son muy distintas. De hecho, los Jesús o los Cristos de cada iglesia son distintos. Los mormones son trinitarios, los adventistas son trinitarios, pero que creen que son tres en uno. Los testigos de Jehová creen que son dos. Entonces, dicen que es el mismo, pero no es el mismo. No es el mismo personaje. Entonces, y todos dicen que son la verdad. Entonces, ¿en qué me afirmo yo? ¿Cuál es por qué el testimonio de él no es verdadero y el mío sí? O viceversa, porque el mío es falso y el de él es verdadero. ¿Cuál es tu punto? No hay punto en común, solamente es fe. Y lamentablemente la fe con la ciencia no son compatibles. Ahora, son más que seguros los comentarios van a decir, sí, es compatible. Totalmente en algunos puntos y algunos conceptos pueden calzar, pero no me va a decir que, por ejemplo, que llueva azufre, salvo que un volcán explote, o que alguien levante la mano y que el mar se parta en dos. No existe ley matemática, no existe ley física que avale eso, o que las personas resuciten. Hasta el momento no hay evidencias que resuciten, o que las personas queden embarazadas por la visita de un ángel, cosas así. Entonces, todo eso es fe. Y lo más probable que, según mi punto de vista, creo que en el fondo, en unos años más, si es que la humanidad sigue en pie, el cristianismo va a pasar a ser una mitología más del ser humano nomás, porque si hablamos de religiones, el ser humano siempre ha tenido, por temas culturales, alguna religión. Y cada vez que ha ido avanzando el conocimiento, se ha ido atribuyendo los distintos fenómenos de la naturaleza con explicación científica, lo que antes lo hacían los dioses, por ejemplo, el trueno, que en el caso de los griegos, que era Thor, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de la fe, no sé, es hasta el momento, si hay alguno de los comentarios de alguna de las personas que quiera debatir esto de que la fe es compatible con la ciencia, bienvenido. Lo que yo también quiero saber cómo se defiende ese punto de vista, pero hasta para mi punto de vista no son compatibles. No puedo ser comprobado porque es, para mi punto, insisto, su gestión. Uh-huh. Oye, y hablando un poquito del libro de Mormón, yo me puse igual a investigar, y esto fue después de que yo caí con lo de José Smith, ¿no? Y sus diferentes versiones de la primera visión. Ahí, digamos, empezó todo y dije, José Smith no es un profeta, ¿cómo? Me puse a leer. Entonces, en ese tiempo estaban apenas recientemente saliendo los ensayos. Disculpa, ¿te puedo interrumpir algo? Claro. Te interrumpo. Mira, cuando tú dijiste que recibiste tu testimonio, los misioneros obviamente te cuentan la parte bonita de Smith, de que recibió la revelación, que fue perseguido, que dio el fruto del libro mormón,
Pero ya después, como en los años de la iglesia, así como que no quede la cosa, empieza a saber de la poligamia. Después empieza a saber de la parte oculta. O sea, las personas cuando entran a la iglesia, y no van a decir que no, los misioneros no te van a hablar la parte fea de Smith. De hecho, yo creo que ni los mismos misioneros lo saben, algunos. Exactamente. Ajá. Sí, Continúa, es perdón, que quería hacer no, paréntesis. no está bien, es que sí es cierto, ni siquiera es lo que yo pienso, ni siquiera los misioneros saben esa parte. Pero bueno, digamos, cuando ya pasaron muchos años, yo estaba en la universidad, entonces me encontré con los ensayos de la iglesia, que en ese tiempo apenas, bueno, la verdad es que ya tenían años, empezaron a publicarlos desde el 2013, creo. Y bueno, ya tenían años fuera, yo no sabía de esos ensayos, pero bueno, entonces te digo, yo empecé con lo de José Smith, ¿no? Y las diferentes versiones de su primera visión y todo eso. Entonces yo caí con que dije, José Smith no es un profeta, José Smith mintió. De allí entonces me seguí el otro ensayo, ¿no? Y entonces empecé a ver un poco acerca de lo del ADN con los nativos americanos. Y entonces yo dije, a ver, ¿cómo está esto, no? Y bueno, la cosa es esta, yo no sé tú, pero yo cuando me predicaron los misioneros, bueno, a mí me enseñaron y la gente puede leer el libro de Mormón y pues allí narra la historia de Leí y su familia que salen de Jerusalén, y entonces atraviesan el desierto y todo y todo y todo y llegan a las Américas y lo que a mí me enseñaron era, ellos llegaron a poblar las Américas, no había nada en las Américas. Y que entonces todos los nativos americanos veníamos de esa familia, ¿no? Entonces, digamos, nuestro ADN, bueno, ahorita en la actualidad ya estamos completamente mezclados, ¿no? Pero digo, vámonos a esas épocas, ¿no? O sea, toda la descendencia de nativos americanos, pues tendría que haber venido de la familia de Leí, que entonces ellos eran de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Yo me empecé a escuchar podcasts de diferentes fuentes, sobre todo de Mormon Stories, de John Dehlin, y me encontré con la historia de un hermano que se llama, creo que Thomas Murphy, que él era un estudioso, es un estudioso, y él empezó a estudiar lo del ADN y entonces él quiso como, a ver, va a ser fantástico poder comprobar que efectivamente los nativos americanos vienen, ¿no? Del Medio Oriente y va a ser, o sea, va a ser increíble poder dar esas pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se encuentran con que no No es hay nada, así, no hay nada. que no, o sea, de verdad, o sea, yo estudiando y todo, me acuerdo que decía que el 99.6% de los nativos vienen de Asia, o sea que no tienen nada que ver. Ay, entonces, ¿qué es lo que pasó con este hermano? A este hermano lo iban a excomulgar. Entonces él dijo, ok, está bien, pero voy a traer a los medios de comunicación a mi juicio mormón, ¿no? A mi, ¿cómo se llama? Consejo disciplinario. Entonces allí fue que la iglesia temió y dijo, ok, no, vamos a suspender tu excomunión, ¿no? O sea, digamos, el hermano Murphy fue así como él se defendió, ¿no? Entonces, conforme digo, vas empezando a estudiar, como que digo, no es tan difícil darse cuenta, ¿no? Que no es cierto. Entonces, yo, o sea, mis años que fui miembro de la iglesia, yo creía que yo era la manita, porque así me enseñaron. Y de hecho, A mí también. sí, y de hecho, otra cosa que con el tiempo la iglesia hizo, creo que fue como en el 2006, más o menos, es que cambió la introducción, una palabra, o sea, cambió muy poquito la introducción del libro de Mormón, donde decía que los nativos americanos éramos los principales, sí, los De los principales hijos de Israel. descendientes sí, de los hijos de Israel o del padre Leí, ¿no? O sea, nosotros veníamos de allí. Y ahorita lo cambiaron y ahora dice que estamos entre los descendientes de Israel. Ajá. Entonces, pues, para mí es mucho, o sea,
tal vez para algunos pueda ser como, no es nada, no, para mí es mucho, porque antes, o sea, te enseñaban Principales. tajantemente, ustedes son de la casa de Israel, ustedes vienen de Jerusalén, ¿no? Que de ahí salió Leí y su familia. Entonces, ahorita dicen, están entre los, pero también cuando te vas a la ciencia, ni siquiera estamos entre, porque, o sea, el 99.6% son de Asia. ¿Sí me explico? No es que algunos, es que casi todos no somos de esa descendencia. Y bueno, ahorita te digo, o sea, ya es un poco complicado porque pues ya estamos súper mezclados, o sea, ya nos hemos mezclado con muchísimo, o sea, yo creo que ya todos tenemos de todo, ¿no? Pero digo, o sea, ¿cómo es posible tratar de sostener esa retórica, ¿no? Por tanto tiempo y que, digo, si la iglesia ya sabía, ¿por qué no fue honesta con los miembros? ¿Por qué no nos dijo, sabes qué? Lo que dijo Kimball, porque Kimball sí dijo muy tajantemente, no, no son de Asia. Eso creo que lo dijo en un devocional. Voy a tratar de dejar la cita específicamente en la cajita de descripción, pero Kimball, él dijo tajantemente, no, ellos no son de Asia. Ajá. Entonces, no sé, o sea, es muchísima la deshonestidad. A mí me pasa, bueno, bueno, el hermano que tú leíste habló sobre la parte genética, ADN. En mi parte, yo veo la parte geográfica y la parte arqueológica, que son como lo fuerte mío. Pero para introducirte a eso, bueno, ambos somos como de la misma época, es decir, como que ambos fuimos a seminario en la misma época. Cuando tocó el libro de Mormón, acá en Chile llegó un manual de seminario que era un manual de salida de Jesucristo en las Américas que era azul completo. No sé si allá en México era el mismo. No sé si te recuerdas que al último, atrás había un mapa del libro de Mormón. Al final había un mapa. Y ese mapa que era como bien truculento, que hablaba de truculento, que era así como medio dudoso en lenguaje chileno, y que te mostraba, bueno, tal vez los que fuimos a seminario entre el año 2000, 2005, los ex mormones pueden tal vez recordarlo, que al final de ese manual existía un mapa. Y ese mapa te decía Sarah Blackey, pero que era como medio bien poco concreto. Y después ese manual lo descontinuaron, no se siguió emitiendo más y solamente queda la biblioteca de los miembros que están antiguos. Yo lo tendré en mi casa, pero allá en Arica. A ver si que lo puedo encontrar o tal vez esté en PDF y algunos lo pueden buscar y ese mapita que estaba al final. Sin embargo, a medida que vaya avanzando la tecnología, los mismos chicos de Central del Libro de Mormón, que es un canal o una institución que la iglesia financia, y el profesor Tobar, que él ha viajado por toda Sudamérica encontrando nada, discúlpeme, se lo digo con todo respeto, pero los viajes maravillosos hablando de cosas que ya están. Entonces, él cuando dio una charla de la importancia de la tecnología LIDAR, bueno, insisto que tal vez en un futuro podamos conversar más en detalle lo que es la parte arqueológica. Pero a grandes rasgos, él habló de la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR es una tecnología que se hace a través de láser. Yo he trabajado con esa tecnología LIDAR y fotogrametría y teledetección. ¿Qué significa eso? La teledetección es la posibilidad de obtener información de un objeto sin tener contacto con él. Entonces, a través de vuelos de dron o de satélites, capturan una imagen de cierta área y obtienen información, ¿ya? Es muy técnico, ¿eh? Muy técnico, porque trabajan con la luz, los fotones, los distintos espectros electromagnéticos. Es una cuestión muy técnica que no voy a entrar en detalle, pero tal vez en el futuro sí, para que la gente lo pueda entender. O sea, actualmente hay mucha tecnología donde podemos, donde la iglesia que tiene la lana, la plata, las lucas, los reales, para invertir y buscar ahí información sobre sobre sus restos arqueológicos, por ejemplo. ¿Te recuerdas de la historia de los antinefileitas que enterraron sus armas, que eran muchos, los asesinatos? Entonces,
pueden trabajar con estas tecnologías para poder buscar, y no es difícil, ¿ah? Solamente que tiene que buscar los distintos profesionales. Incluso el mismo profe Tobar dijo que la tecnología es tan sencilla para poder extraer información que se puede tener en un momento. Pero si es así, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no hay nada? Se pegó el medio viaje por toda Sudamérica para decir que no hay nada. Por último, en su antepasado, Tomás Ferguson, que fue fundador de la arqueología mormona, fue sincero y dijo que no había nada, no había nada. Pero acá tratan, insisten, pero que puede que exista la coincidencia. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Mormón dice que había monedas y acá también había monedas. Ya, pero ¿cuál es el nexo de que un neón era lo mismo que esta moneda maya? Es Ya que muéstrenme. tienes razón, la iglesia tiene muchísimo dinero ya, imagínate, o sea, ya hubiera, no sé, sacado algo, ¿no? Algo realmente como válido, algo creíble. O sea, digo, y mandan a mucha gente y no sé si tú sabes, pero sí es verdad, o sea, muchos miembros que sí van y tratan de buscar la evidencia y no encuentran, se van de la iglesia, o sea, se decepcionan completamente. Sí, la fe es creer, pero dice, pero también dentro de las mismas enseñanzas te dicen, la fe en un momento tiene que llegar a ser conocimiento. Y cuando entonces tú empiezas a avanzar, ¿no? Y llegas a un conocimiento que ya no es fe, o sea, tienes que avanzar y llegas a un conocimiento, ¿cómo puedes seguir manteniéndote en eso? Por muy bonito que sientas, por muy bonito que, no sé, te haga sentir la comunidad mormona. Santiago mismo lo dice, la fe sin obra es muerte. Entonces, yo creo por fe ciega de que el libro de Mormón es verdadero, pero no hay ninguna obra en concreto que me diga que pueda creer en el libro de Mormón. Ah, pero tú me puedes decir, es que la obra es el cambio enorme que tiene la gente al leer el libro de Mormón, que es un libro poderoso. Ok, te lo respeto, pero yo he visto presos también que han tenido fe leyendo la Biblia y han cambiado su vida, algunos de manera sincera, la mayoría, otros no, pero muchos han cambiado. Es lo mismo con leyendo los libros de la señora White. Mucha gente mejora mucho su vida cuando se vuelven budistas, por ejemplo. Sí, mira, yo pertenezco a una comunidad que se llama Afirmación. No sé si la has escuchado, que son de mormones gays. Ah, En Afirmación, ahí, bueno, hay varios, bueno, hay de todo. Hay mormones activos, menos activos, hay excomulgados, hay parejas, y por lo menos en Afirmación Chile tenemos a una niña que es budista. Entonces, bueno, a pesar de que el grupo, si bien aún tiene un afán o un acercamiento con la iglesia, bueno, yo me junto con ellos porque ha servido de apoyo para mí en este proceso emocional cuando dejé la iglesia. Entonces, digo, y ella, si bien la metodología o la teología, no sé, pues ignoro mucho el tema budista, pero ella se ve bien, se ve regia. Entonces, entonces digo, ¿por qué la visión de ella puede ser falsa para los mormones y la mía es verdadera? Entonces, bueno, en algunos casos la religión musulmana está bien mal vista en general, porque hay ramas de la musulmana, lo mismo que la rama del cristianismo, pero hay musulmanes que pueden dar fe y testimonio de que Mahoma es el escogido y que Alá es el Dios y que son buenas personas, solamente que su cultura es muy distinta a la nuestra. Entonces, en el fondo me pongo a pensar, en la fe da cabida para mucho, da cabida para mucho, y es un tema subjetivo. Entonces, y hacer subjetivo depende de la visión de cada uno. Cuando queremos pruebas, queremos evidencia, hablamos de objetivos, hechos, algo que ocurrió. Y si no tenemos certeza que ocurrió, investiguemos, busquemos pruebas que se pueda avalar. La prueba tiene que tener suficiencia, tanto en número de datos como en volumen. Tiene que ser coherente, hay que cumplir una serie de cosas para que pueda decir, ya, esto sí. Yo he visto algunos apologistas mormones que dicen, la National Geographic, el Instituto Simoniano, pero ellos mismos han dicho, de hecho el Instituto Simoniano ha dicho que el libro de Mormón no es un libro histórico que ellos han
ocupado para sus estudios, sino que es un libro de fe. Lo mismo que la Biblia, el libro de Mormón y la Biblia son libros de fe, el Corán, el Torá y todos esos libros son libros de fe que yo no puedo avalar bajo ningún método científico, salvo algunas historias puntuales que sí se pueden calzar, hasta por ahí, porque como dije, es súper fácil construir una historia de un lugar conocido, pero insisto, la fe no la puedo comprobar. Sí, Perdónenme aquellos fíjate. que creen, lo siento. No, está bien, o sea, es que digo, como siempre digo, hay que venir con respeto, con mente abierta también. O sea, se requiere de las dos cosas, ¿no? Tener respeto, pero también tener mente abierta para poder escuchar las diferentes opiniones. Fíjate que algo que yo pienso es que estos temas del ADN o de la arqueología o de la geografía o de que si vinieron por aquí por allá, o sea, a mí en lo personal se me hacen temas no muy fáciles de estudiar. Tal vez porque no es mi ramo, tal vez porque la verdad, no es algo que me guste mucho. Por decir, en geografía, o no, siempre fui mala, no, nunca me gustó mucho esa materia, es la verdad, o sea, me gustaba más la parte social y no sé, eso es lo que más me gusta a mí. Y creo que precisamente porque no es tan fácil el estudio de todo esto, o sea, te lanzan un montón de términos, como dices tú, hablemos de esta tecnología que es bastante técnica, ¿no? O sea, tenemos que saber tecnicismos para poderla entender, o sea, es meterte a estudiar. Creo que por eso a veces pues para muchos, digamos, mormones comunes y corrientes como yo, o comunes nomás, como yo, que éramos Les da miembros, pereza leerlo. no que te da pereza, sino que a veces no entiendes, o sea, por más que tú lees algo y dices, bueno, pero ¿qué significa esta palabra? Y después, ¿qué significa esta otra? Y para poder entender un enunciado, ¿no? Y yo estoy siendo súper honesta, o sea, es la verdad, es así como yo lo siento. Pero fíjate que yéndome más, digamos, algo más sencillo, ¿no? Para mí, la manera en como yo llegué a mi conclusión de que el libro de Mormón no era un libro histórico, no era un libro verdadero, fue simplemente con la mentira de la versión de cómo fue traducido por José Smith. Y digo, aquí nos podemos ir por la parte espiritual también, si quieres, ¿no? Yo creía en José Smith, o sea, yo sí pensé que creía en José Smith y yo sí lo tenía en un gran estima. O sea, en la iglesia te meten la idea de que es Jesucristo y luego José Smith. O sea, José Smith está luego ahí casi junto con Jesús. Entonces yo lo tenía en gran estima. Cuando yo empiezo a leer los ensayos y cuando me empiezo a dar cuenta de que a mí por todo el tiempo me enseñaron que José Smith usó unas planchas y que el ángel le dijo dónde encontrarlas y que, o sea, a mí los misioneros me enseñaban esta fotografía donde estaba José Smith apuntando con el dedo de las planchas, ¿no? Y como haciendo que está traduciendo directamente de las planchas. Entonces, yo crecí con esa idea y cuando pasa el tiempo y me dicen, no, es que no fue así, fue con el sombrero y la piedra y metí a la cabeza y que quién sabe qué, yo dije, ¿qué pues? O sea, me estás mintiendo, me estás engañando. O sea, digo, para mí fue algo ¿Tú así viste de la simple. película? Disculpa, ¿tú Ajá. viste la película José Smith, el profeta de la restauración, que fue para el bicentenario de Smith? Ujú. O sea, esa Sí. película es totalmente mentira. O sea, la historia está totalmente limpiada. Totalmente limpiada. Por ejemplo, ¿por qué cuando el momento de que a Smith lo embetunan con greda, lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo que te enseñan en la iglesia es porque los santos de los últimos días eran perseguidos por sus creencias, la oposición, Satanás, que no quería que la obra progresara. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Pero lo concreto fue porque Smith fue a mandar a quemar una imprenta y en ese tiempo el tema, hasta el día de hoy, la libertad de expresión era muy respetada. Entonces al quemar una imprenta, la gente se enojó. Entonces, ¿qué hizo? Lo fue a amedrentar y pasó lo que pasó. Y además que ya conocían la historia de sus andanzas con
con las distintas esposas, sabían que practicaba la poligamia, y eso no te lo mencionan en la película. La película te mencionan a Emma, solamente a Emma Smith, pero no mencionan ni a Genesis Kimball, no mencionan a Fanny Alger y a las más de 40 esposas que tuvo. No mencionó la famosa transacción, no sé si tú leíste la historia de Fanny Alger, que la transacción, Emma escribió una carta de que, que Fanny Alger con Smith hacían la transacción. La transacción se refiere a que tenían relaciones sexuales en el granero con una niña de 16 años, y Emma lo escribió de años después que Smith muriera. ¿Te contaron esa historia de la película? No, no te la contaron. No te la contaron. Exacto, Entonces, y se te viene todo el mundo abajo a pensar de que ese Smith que tú tenías ahí, wow, profeta, vidente, revelador, se te va, se te derrumba. Y después exacto. comienzan a aparecer los distintos broches de oro que dijeron algunos profetas, o por ejemplo Orson Hyde, que dijo que Jesús tenía como esposa a María Magdalena y a Marta. Lo dijo Orson Hyde. Y muchos de la iglesia dijeron, no es así, es antimormón, no lo leas, es mentira. Y después reconocen que sí, sí lo dijo. Aquí lo dijo como hombre y no lo dijo como profeta. Esa es la apología de la actualidad. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo yo diferencio qué es lo que dice como profeta y qué es lo que dice como hombre? José Smith dijo que el banco que ellos formaron en Kirtland iba a ser un banco que iba a mejorar la economía, que iba a crecer, y nunca creció. Los miembros invirtieron, dejaron todos sus bienes en el banco para que ese banco quebrara, y después estas familias se murieran de hambre o tuvieran necesidades por un capricho de Smith, una profecía que nunca se cumplió. Entonces, no, es que eso fue como hombre y no fue como profeta. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo confiar en Amós 3:7 que no hará nada el Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas? Qué raro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir todo esto, y como yo estaba diciendo, principalmente en mi caso fue de eso de la traducción, yo dije, o sea, en cuanto José Smith cae para mí como profeta, digo que no es profeta, y dicen que su fruto es el libro de Mormón, entonces dije, ¿cuál fruto? ¿No? Ahora, conforme va pasando el tiempo y vas pues escuchando, aprendiendo más, leyendo un poquito más, pues también me acuerdo que hay un libro, no sé si haya uno, dos o más, igual voy a tratar de buscar el nombre del libro y lo pondré en la descripción, que es básicamente, o sea, la historia del libro de Mormón, solamente que el libro de Mormón, digamos, le cambiaron nombres a los personajes, nombres La a novela las de San Mormones ciudades. Pauling, y que de hecho Más Fe, que es un canal de la iglesia, o sea, de mormones que la iglesia auspicia, hablaron sobre que, los críticos nos cuestionan sobre San Mormones Pauling, y sí. Entonces, no sé, digo, para mí es más simple que el ADN, que si sí o no, que uno dice una cosa, porque finalmente no importan las fuentes que demos, no importa que la persona más estudiada del mundo venga y le diga a los mormones, mira, las cosas son así, lo siento, duele mucho, sí, yo lo sé, pero las cosas son así, no importa quién. Si tú no lo quieres creer y tú no lo quieres ver, pues ya es tu decisión. Y si tú quieres seguir teniendo esa fe o seguir creyendo por un sentimiento, pues también es tu decisión y está bien, o sea, se respeta. Pero más que nada digo, no podemos dejar de lado lo que es la evidencia y no podemos, bueno, en mi caso yo, pues no puedo como digamos decir una historia bonita acerca del libro de Mormón cuando yo ya sé que no es así. Yo siento el deber de decir lo que ya sé, ¿sí me explico? Entonces, y esto es independientemente de si tú quieres creer, como siempre decimos, pues sigue creyendo, y si no, pues no. Y algo que se va a escuchar súper mormón es que cada quien tiene que investigar por uno mismo, o sea, es como tú investiga por ti mismo, pero lo que hace diferente mi comentario al comentario de los mormones es que no te dejes guiar por lo que sientes, sino estudia, o sea, usa más el criterio, no te dejes llevar por un sentimiento. Algo que quiero decir es que
Bueno, también una de las cosas que me hizo dudar de la institución en sí es que dicen que Dios es el mismo, la iglesia es la misma, y es una iglesia restaurada y que será hoy, mañana y siempre la misma. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia mormona de hoy no es la misma de la iglesia mormona de Smith, el tiempo de Smith. Imagínate, Bueno, imagínate que imagínate fuera cómo. la misma. Qué barbaridad. No, yo creo que que la iglesia mormona original de Smith es los que son los fundamentalistas, los que viven con mujeres, con más. Esa es la iglesia original de Smith. Exacto. Ujú. Bueno, y muchos de ustedes saben de lo que están escuchando este programa, de que, bueno, cuando nosotros nos referimos a mormones, nos referimos a la rama mayor de la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la rama de Brigham Young. Pero cuando murió Smith, se dividió en muchas ramas. De hecho, las dos principales son la que nosotros estuvimos involucrados, que es la mayor, la rama brigamita, pero también está la comunidad de Cristo hoy en día, que son la Iglesia Reformada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí, ese es Ah, su la nombre iglesia original. reformada. Ajá. Y no sé si tú escuchaste algunos mitos mormones que ellos salían con placas de otros colores. O sea, había muchos mitos en Chile con respecto a esta iglesia, pero después al investigarla era todo falso. O sea, yo Mm. diría que ellos son mormones hippies, Ah, porque ellos hacen. ¿Tú los conoces? he escuchado, pero la verdad no, nunca me he topado con ninguno, no. Porque ellos aceptan a los gays, tienen profetas mujeres, apóstoles mujeres, Ya no creen en están las ordenanzas del modernizados. templo. No, lo que pasa es que ellos, bueno, no comparten la misma visión de Brigham Young, o sea, y Ujú, esa también es una historia que los miembros tampoco no saben. ¿Qué pasó cuando Smith murió? ¿Por ujú. qué Brigham Young? Te cuenta la historia bonita de que Brigham Young dio un discurso y que vieron, se transformó en José Smith y esto, y que Dios ay, se iluminó todo, pero no fue así. O sea, hubo una crisis de la sucesión bastante complicada. Se peleaban luego lo que este era el profeta. Había otro compadre que se llamaba Iron Page, algo por ahí, que también veía visiones con la piedra. Entonces, son cosas que los miembros ignoran, ¿ah? Si Mm, nosotros pensamos en el mormonismo puro, 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 es la iglesia fundamentalista, ¿ya? Que hoy en día nos parece horrorosa por el tema de la poligamia, las chicas que se casan con estos hombres asquerosos, y ese era el mormonismo original de Smith, y hoy nos parece asqueroso, pero ese es el original. sí, pues es lo que te digo, o sea, yo, digamos, al darme cuenta de, pues sí, de que José Smith no era el hombre que yo pensé que era, pues ahí ya, para mí todo cayó, o sea, es como dicen, ¿no? O sea, apenas leí una cita de un profeta también en otro video que ya no me acuerdo quién era, pero que decía eso, ¿no? De que pues en cuanto caiga la historia de José Smith, pues el mormonismo pues igualmente va a caer. A caer me refiero no a que ya no exista la iglesia o eso, sino a que, pues no sé, la verdad de lo que realmente es el mormonismo, de lo que realmente es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues que se dé a conocer, ¿no? O sea, que salga a la luz. Pero pues sí, Sí. Martín, hay muchas cosas que platicar, pero sí es muy interesante cómo, digamos, no sé, tú crees tener un testimonio y de repente cuando caes en la realidad, pues tu visión cambia y pues ni modo, es la realidad de muchos de Sí, o nosotros. sea, y lo que me hizo cambiar es el hecho objetivo, es decir, los reales hechos. Que la iglesia sí mintió con su historia, y aunque digan que no es honesta, sí, sí es deshonesta, no ha dicho toda la verdad. Ahora que apareció el Internet, la iglesia ha invertido mucho dinero en el tema de proselitismo para poder limpiar su imagen,
pero ya no lo pueden hacer, o sea, ya la información está tan masificada que el que lo pueda buscar lo va a hacer y están tratando de poder limpiar lo que hay. Y bueno, pues Martín, pues muchas gracias. Hablamos un poquito de todo, pero digo, el tema principal era, pues, no sé, tal vez hablar un poco acerca de, pues, de cómo fue que nosotros, Martín y yo, pues, llegamos a la conclusión de que el libro de Mormón, pues, no era un libro histórico, no es un libro verdadero. Y que, pues sí, o sea, no sé, tratamos de dar algunos argumentos. Esperamos hacer un siguiente video donde hablemos un poquito más en orden, ¿no? Digamos, aquí dejamos sacar muchos de nuestros sentimientos, emociones en este video, También digo, dejamos parte abierta la uno. invitación para algunos que quieran argumentar a favor o en contra. De hecho, tenemos un video pendiente con Damaris para ver temas objetivos, o sea, cosas concretas. ¿Qué se ha dicho? ¿Por qué los apologistas dicen esto, pero por qué no es real? Para dar pie, fundamento y razones de peso para decir que lo que ellos están diciendo no está correcto. No me gusta decir que es falso, pero que no está correcto. Entonces, podríamos hacer un video más adelante hablando más técnico Sí, y así también educar a los que no lo saben. sí, y también, bueno, yo les agradecería mucho que en este video, en los comentarios, igual, como siempre les digo, enriquezcan las pláticas, porque, bueno, en este caso somos solo Martín y yo, entonces entre más comentarios tenemos, más opiniones, más datos tenemos de ustedes que también saben y que han estudiado estos temas, pues mejor se hace el contenido. Entonces, pues sí, pues muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo y pues por compartir esta plática conmigo el día de hoy. Ya de pronto nos veremos de nuevo. Sí, sí, claro que sí. Y quien quiera participar, como dice Martín, aquí es bienvenido. Acuérdense, respeto y mente abierta y aquí todos son bienvenidos. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en otro video. ¿Ok? Chao, chao. Bye.